Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra segunda clase sobre el curso La pieza faltante, donde hablaremos sobre la historia del patrimonio y el patrimonio arqueológico de México en el extranjero. Yo soy Miguel Báez, estaré a cargo de darles esta charla y esta plática el día de hoy, pero también tenemos por aquí a nuestra productora y directora general, Mariana, que estará encargadísima de ayudarnos con todo lo necesario referente al curso, a la clase y a los detalles que a nosotros se nos vayan por ahí durante el tiempo de la misma. Queremos agradecerles como siempre su presencia, su atención y que obviamente pues estén interesados nuevamente en que podamos seguir estudiando y conociendo cuál es cuál es la situación y cuál es el estatus de nuestra arqueología en relación con toda esta, pues como ya vimos la clase pasada, problemática a nivel mundial relacionada con a quién le pertenece el pasado, de quién es. Y pues como hemos podido ver, hay casos donde es extremadamente claro a quién le pertenece, pero como por ejemplo con lo que vamos a hablar el día de hoy, que es el saqueo arqueológico, pero también hemos hablado de que hay otros casos que son bastante más complicados y que tienen que ver con piezas arqueológicas que salieron de México hace siglos y que además pues hicieron algo que nosotros denominamos la clase pasada o cumplen con todas las condiciones necesarias para que podamos hacer historia de las colecciones. Esto quiere decir que esos objetos han sido integrados a diferentes fondos en partes de Europa, de Estados Unidos, y que a lo largo del tiempo, durante las últimas décadas, los últimos siglos, pues hemos sabido que estos objetos se encuentran fuera de México y los encontramos, algunos de ellos menos polémicos y otros los encontramos fuertemente problemáticos. Y hoy vamos a platicar un poco sobre cuál es esta distinción que nosotros hacemos, porque justamente pues hay toda una serie de elementos que nos hacen a los especialistas darnos cuenta y entender cuál es una obra arqueológica que ha salido, vamos a decir, en situaciones históricas dudosas, pero cuáles son las piezas que han salido de nuestro país en condiciones totalmente irregulares y qué es lo que hemos podido hacer, si es que hemos podido hacer en algunos casos alguna actividad o alguna queja, algún llamado a autoridades internacionales y vamos a ver un poquito cuál es esta situación que tenemos. Sin embargo, obviamente, pues empezaremos platicando por temas que son fundamentales para entender este fenómeno, que es pues justamente qué es el saqueo, cómo lo entendemos los arqueólogos, por qué es importante el saber si los objetos con los que nosotros trabajamos provienen del saqueo y hablar de algunos de los casos más sonados, mejor documentados y de los que tenemos un poquito de más, vamos a decir, carnita para contar un buen chisme relacionado con qué sucedió con estas piezas, por qué están fuera, por qué no nos las devuelven y por qué nosotros nos quejamos más de algunas piezas que no están en México que de otras, que es un tema también bastante interesante y que la clase pasada hablábamos un poco sobre el tema de la política, como es que este es un tema que, pues de alguna manera genera una moda, genera un tema. Por ejemplo, pues durante el sexenio pasado hablábamos de que se hicieron más solicitudes de devolución de piezas a otros países que probablemente en los últimos 20 o 30 años de México, y esto pareciera ser parte de una estrategia. Sin embargo, ya cuando la analizamos con el paso del tiempo, pues nos dimos cuenta de que algunos de estos temas rayaban más en pues tal vez en una discusión vacía, porque algunas de las piezas y algunos de los objetos que pedimos durante el sexenio pasado ya estaban de alguna manera, los especialistas mexicanos estaban totalmente de acuerdo con que algunos objetos estén fuera de México. Por lo tanto, el que los volviéramos a pedir, pues generaba un ruido un poco innecesario, pero que está muchísimo más fundamentado en el mundo de la política que en el mundo de la arqueología. Pero hoy trataremos de abordar estos temas desde la perspectiva de el saqueo y cómo es que esta actividad ilegal que sucede en México y en todos los países del mundo o en donde hay arqueología en mayor o menor medida, pues es una actividad que
es condenable, desde luego, pero que tiene algunas otras aristas que creo que son importantes también de observar por parte de todos nosotros. Así que bueno, pues sin más, vamos a empezar con esta segunda clase. Les voy a compartir la pantalla que hemos preparado para poder trabajar el día de hoy con ustedes. Recuerden que este PowerPoint que ustedes están viendo, esta presentación, el día de mañana ustedes la recibirán junto con un correo con algunos otros materiales relacionados con la clase del día de hoy y algunos otros materiales extra que esperamos que sean de utilidad para que ustedes, pues, si tienen interés, sigan leyendo un poco, encuentren un poco más de bibliografía y entonces, pues, puedan aprender un poquitín más sobre estos temas relacionados con la arqueología. Así que bueno, pues sin más, insisto, les damos la más cordial bienvenida y comenzaremos con la pieza faltante en nuestra segunda sesión del curso, Historia del Patrimonio Arqueológico de México en el extranjero, que les traemos gracias a Arqueología de Bolsillo y Profesor Panda. Bueno, el día de hoy básicamente de lo que queremos hablar es de lo que nosotros llamamos vulgarmente, de una manera tal vez un poco poética, tal vez un poco eh, eh, coloquial, por decirlo de alguna manera, y poco académica, es las colecciones malditas o estas colecciones que han generado mucho ruido históricamente alrededor de lo que hemos perdido. Como yo les decía hace unos minutos, pues hay cosas que pedimos muchas veces que se nos devuelvan y hay otras cosas que pues a veces parece que hasta nos olvidáramos que son nuestras o no nos importara mucho que nos las devolvieran. Y esto genera un tema bastante interesante, pero que, como yo les decía hace un segundo, pues tiene que ver mucho con la política cultural, política diplomática, etcétera, porque, insisto, no solicitamos que se nos devuelva todo, sino que usualmente hacemos una serie de solicitudes muy específicas y les voy a presentar un par de ejemplos internacionales para que ustedes vean más bien por qué se hacen este tipo de solicitudes de devolución y por qué tienen un alto contenido político, como les comentaba. Entonces, bueno, el día de hoy trabajaremos sobre las colecciones malditas o algo que nosotros entendemos como el negro legado del saqueo. ¿Por qué? Bueno, pues porque es una actividad que prácticamente en su totalidad, genera un grave problema para los arqueólogos y lo iremos hablando durante diferentes momentos, pero básicamente se reduce a lo que nosotros llamamos o conocemos como la pérdida del contexto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que los objetos nosotros los arqueólogos los encontramos por muy diversas razones. Por ejemplo, a veces excavamos casas, a veces excavamos templos, a veces excavamos palacios. Y entonces, pues en cada espacio nosotros vamos encontrando un conjunto de cosas que son específicos de ese lugar. Por ejemplo, cuando uno excava una casa, por ejemplo, en Teotihuacán, yo he tenido la suerte de excavar en Teotihuacán una casa, y son conjuntos habitacionales muy complejos, son muy grandes, hay muchas personas viviendo en ellos, pero lo que es muy interesante de esto es que obviamente todos los objetos que nosotros terminamos encontrando en estos que nosotros llamamos contextos habitacionales, pues son evidentemente objetos que pertenecieron a esa casa cuando estuvo en funciones. No sabemos cuándo se depositaron en la tierra, a veces por ejemplo, cuando hay un terremoto o hay alguna situación que nosotros llamamos imprevista, pues las cosas se quedan tal y como las utilizaban las personas al momento de, pues, abandonar el sitio arqueológico. Pero lo más normal es que la gente tengamos tiempo de recoger nuestras chivas, de recoger nuestras cosas cuando nos estamos yendo de una casa o cuando nos estamos yendo de algún lugar. Lo que sucedía en el pasado es que, bueno, la movilidad junto con cuando había migración, con la gente que tenía que migrar por cualquiera que este fuera el motivo, usualmente las migraciones eran un proceso mucho más complicado de lo que nosotros observamos estos días o los paralelismos que podríamos hacer con el mundo moderno. Por ponerles un ejemplo, hoy en día cuando nosotros decimos quiero tener una mejor situación de vida, me voy a ir a los Estados Unidos, pues uno migra, pero tiene muy clara cuál es el destino y qué es lo que uno pretende hacer en este destino, es decir, irse a Estados Unidos
y trabajar porque pagan más dinero por el mismo trabajo en Estados Unidos que en México. Es, digamos, de alguna manera normal, pero la migración parte de que uno sabe hacia dónde quiere ir. Es desconocido porque pues uno no conoce y no conoce la situación de un migrante hasta que uno lo es. Pero es decir, para la mayor parte de nuestros paisanos, pues ya saben que el destino es Estados Unidos, el destino es cobrar en dólares. Sin embargo, en el tiempo prehispánico y en muchos otros espacios del mundo y en tiempos muy diversos, hemos visto que la migración en muchos casos era mucho más un acto de fe de la gente. Por lo tanto, pues tú te ibas de tu casa, pero pues tú no sabías exactamente a dónde llegarías, a qué ciudad, a qué lugar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la gente tenía tendencias a migrar con pocos objetos. Ya de por sí habría que ir cargando pues lo mínimo para establecerse en algún otro lugar, más piensen los que han viajado con niños, pues siempre es difícil, no es fácil estructurarlos para las tareas de los adultos y por lo tanto uno usualmente empieza a encontrar cuando se abandona un sitio arqueológico, pues a veces se encuentra todo el mobiliario de una casa que lo que sucede es que pues la gente la enterró debajo de los pisos o en otros lugares, pensando que tal vez algún día regresaría o simplemente como una forma de ritualizar el abandono de los sitios. Y entonces, pues uno cuando excava una casa, como yo decía en Teotihuacán, pues se encuentran los elementos de la casa, a veces se encuentra parte de las ollas, navajas de obsidiana, fragmentos de metates, etcétera, etcétera. Cuando uno junta todos estos objetos, pues es muy claro que tú tienes lo que nosotros llamaríamos un contexto doméstico, es decir, cosas que usas en la casa. Pero cuando tú estás en otros contextos que son más complejos, como los de los espacios políticos, los espacios militares o los espacios religiosos, los objetos cambian. Piensen ustedes en cuando van a una iglesia, por ejemplo, a una misa, pues casi todos los objetos que nosotros vemos que se utilizan durante la misa son conocidos. Por ejemplo, la copa con la que se hacen las consagraciones, con las que el sacerdote hace la consagración y cuando se llama a beber la sangre de Cristo y toda esta parte de la letanía. Sin embargo, no es una copa como la que nosotros tenemos en la casa, es decir, no es una copa doméstica, sino es una copa, diríamos los arqueólogos, ritual, es decir, se utiliza para momentos o ceremonias especiales. Y entonces así, cada objeto tiene una relación especial o una relación muy particular con el espacio en donde se encuentre. Piensen ustedes, por ejemplo, ustedes determinan que el espacio que ustedes llaman habitación para dormir, pues cuenta con un mobiliario específico, como la cama, los burós, el closet, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nosotros entendemos, vemos una cama, pues su contexto es el de que es un cuarto para el descanso. Sin embargo, bueno, la arqueología nos presenta escenarios muchísimo más complejos, donde buena parte de los objetos se degradan porque son hechos con materiales orgánicos, perecederos, y entonces pues nosotros solamente recuperamos parte de esos mobiliarios, ya sean rituales, políticos, habitacionales. ¿Qué sucede cuando hay saqueo? Es decir, cuando una persona va y toma un objeto, pues que retira ese objeto del contexto, es decir, de todos los demás objetos que están cerca y que le dan un mejor sentido a cada uno de los objetos. Entonces, lo que nosotros nos sucede cuando hay saqueo, cuando algo desaparece, es justamente que los objetos desaparecen o se pierden de su contexto arqueológico. Y entonces, para nosotros, cambian de una manera significativa. ¿Por qué? Porque cuando tú no tienes las asociaciones espaciales de qué está cerca con cada uno de esos vasos, pues es muchísimo más difícil explicar cada objeto o cada uno de estos vasos, por ejemplo, y ahora les voy a poner algunos ejemplos. Entonces, el principal problema que nosotros hablamos los arqueólogos, hay muchos, pero el principal desde el punto de vista del arqueólogo es justamente que cada que uno de estos objetos sale de la matriz de tierra donde la dejaron
los usuarios originales, es decir, los que sabían para qué se usaban, los que vivían con esos instrumentales, pues entonces nos generan a nosotros objetos que carecen de este contexto y entonces solamente pueden ser observados como un objeto de arte. Y esto es un poco lo que ha sucedido en muchos museos, particularmente en la Unión Americana, y ahora veremos algunos ejemplos. ¿Por qué? Pues porque en, para el público norteamericano y en sus museos, pues ellos no tienen la misma visión sobre el patrimonio, lo platicamos la clase pasada, que nosotros. Por lo tanto, ellos no ven una punta de flecha de las culturas Hohokam de Arizona, pues no las ven como un objeto que le pertenece a todos los americanos, sino lo ven como un objeto que perteneció a una cultura que ya se perdió. Y en México, pues todos nos enarbolamos en todos nuestros objetos arqueológicos porque la identidad del mexicano pues está bastante basada en su concepción del pasado y de la arqueología. Entonces, obviamente, estos objetos se trasladan de manera ilegal a museos en Estados Unidos y en Estados Unidos la mayor parte de los museos que exhiben este tipo de piezas tienen una categoría diferente a los de México y es que allá se ve, digamos, es normal encontrar este tipo de colecciones, ya sea, por ejemplo, chinas o de Egipto o de Mesoamérica, en museos de arte o museos de arte moderno, es decir, grandes colecciones privadas que se convirtieron eventualmente en un museo. Y entonces, pues obviamente a una persona que no tiene conocimiento sobre la arqueología, pues lo que le va a llamar la atención es la forma de los objetos. Entonces, lo que le interesa es que un objeto sea bonito y no necesariamente para qué se usaba, por qué se usaba, etcétera, etcétera. Y esta es como la gran diferenciación que hay entre la que entendemos como historia del arte o los historiadores del arte y los arqueólogos. ¿Por qué? Pues porque para el historiador del arte el objeto se centra en sí mismo y para los arqueólogos es fundamental el contexto de los objetos. Por eso, el saqueo es un problema gigantesco para los arqueólogos. En México, hasta hace algún tiempo se decía, yo tengo mis severas dudas al respecto, pero se decía que el tráfico ilegal de patrimonio arqueológico era casi tan grande como el tráfico de armas, por ejemplo, y era uno de los tres, tal vez, tráficos ilegales más, eh, pues vamos a decir, que mayor dinero generan para el mercado negro. Sin embargo, esto ha ido cambiando muy rápidamente en los últimos años, porque como pues todos los que vivimos en México lo hemos podido ver, el tema de violencia y el tema de, por ejemplo, tráfico de armas, tráfico de personas, tráfico de drogas, etcétera, etcétera, es un problema que supera el tema del tráfico de obras arqueológicas o de patrimonio arqueológico por mucho. Nosotros nos daríamos cuenta rápidamente de que en México está pasando o estamos teniendo un fuerte problema con el saqueo, porque veríamos, como vamos a ver más adelante, pues estas obras siendo comercializadas en el exterior y mucha gente intentando comprarlas, es decir, una mayor cantidad de obras majestuosas, lo cual querría decir que hay gente que está excavando ilegalmente en muchos lugares. Y nosotros no vemos necesariamente eso, salvo algún caso que es el que ahorita les voy a platicar. Sí es un problema muy grande el saqueo, pero también tenemos que entender que el saqueo principalmente en México sucede por básicamente un motivo que no tiene nada que ver con la arqueología y es evidentemente que somos un país donde hay pocas oportunidades económicas, es decir, la gente que habita en los pueblitos cercanos a las ruinas arqueológicas no tienen mucha facilidad para obtener un modo de vida que les permita tener soltura. Y en cambio se dan cuenta de que ellos en sus propias parcelas, en las áreas comunes del pueblo, pues muchas veces hay vestigios arqueológicos y que esos vestigios arqueológicos, pues bien que mal siempre van a tener un comprador porque pues todo el mundo quiere tener una cosa bonita.
Hasta hace no mucho tiempo era muy normal, por ejemplo, que uno estuviera en la playa en Puerto Vallarta y se acercaran a ofrecerle obras verdaderamente espectaculares de arqueológicas, muchas de ellas pertenecientes a las culturas de tumba de Tiro, que como hemos visto en algunos cursos, pues son cámaras subterráneas donde se hacía entierros con numerosos artefactos y numerosos objetos. Por lo tanto, cuando un saqueador le pega o encuentra una tumba de Tiro, pues se encuentra justamente adentro tal vez 100 o 200 objetos que poder vender en diferentes momentos, y entonces pues se encuentra un modo de vida muy cuestionable, pero que también tiene que ser entendido desde la perspectiva de que estas personas básicamente la única opción que tienen diferente a esto pues sería el narcotráfico, que es todavía peor, el tráfico de armas, la guerrilla o trabajar siendo campesinos, que es el camino que en general escogieron sus padres y que ellos mismos están tratando de no volver a tomar, porque se sabe que es un camino muy difícil y muy dependiente en muchos detalles, el de la agricultura. Por lo tanto, el saqueo se convierte en una actividad muy puntual. La gente que saquea, saquea cerca de su casa, saquea lo que conoce. ¿Por qué? Porque no es fácil hacer una excavación arqueológica y no es fácil encontrar algo. Tienes que saber, tienes que conocer. Entonces, bueno, hay gente que hace un montón de agujeros en sus parcelas buscando encontrar algo importante porque saben que hay vestigios, pero no encuentran nada. Y hay gente que sabe. ¿Por qué? Pues porque muchos de estas personas que se dedican al saqueo en algún otro momento probablemente participaron de labores arqueológicas. Entonces, pues al estar cerca de un arqueólogo, este les explica, porque uno habla siempre así con sus trabajadores, pues estás hablando de qué estás haciendo, qué estás encontrando, qué estás tratando de encontrar, cuáles son los detalles que ellos se tienen que fijar para avisarte que han encontrado algo. Entonces, pues también la gente que aprende a excavar, o lo que nosotros llamaríamos los excavadores, pues también se convierten en algunos momentos o en algunas ocasiones se convierten en saqueadores. Este es, insisto, un problema de dimensiones grandes, aunque hay una, digamos, especie de leyenda relacionada con un grave saqueo arqueológico en nuestro país. Yo les tengo que ser sincero, nunca en mi vida, a mí, salvo siendo muy jovencito en la playa, me han ido a ofrecer una pieza arqueológica y uno podría ser uno de los mejores compradores, porque muchos arqueólogos prefieren comprar objetos que han sido saqueados para de esa manera retirarlos del mercado negro. Sin embargo, esto, insisto, es una tarea titánica. ¿Por qué? Pues porque imagínense, México tiene más o menos 30,000 sitios arqueológicos o más de 30,000 sitios arqueológicos. Solamente tenemos protegidos y abiertos al público unos 200 y el resto pues están ahí, digamos, a la buena de Dios, esperando que a nadie se le ocurra ir a hacer un hoyo de estos y sacar piezas, sacar objetos. Insisto, el problema no radica en que la gente, desde nuestro punto de vista, el problema no radica en que la gente haga esta actividad ilegal, sino el problema es comercializarlo, porque nosotros perdemos el elemento más importante que es la procedencia de cada uno de los objetos. Muchas veces hay arqueólogos que han desarrollado buenas relaciones con saqueadores porque saben que no los pueden detener. Nosotros no somos una autoridad legal como para detenerlos. Y entonces han habido casos interesantes donde los arqueólogos se prestan para seguir o acompañar a saqueadores y ver qué es lo que ellos hacen, qué es lo que a ellos les interesa, para después intentar prevenirlo. Sin embargo, esto es un ciclo muy difícil de mantener, aunque sí tenemos que ser sinceros, el comercio ilegal de obras arqueológicas en México va un poco a la baja, por puesto que es bastante más sencillo para la gente dedicarse a otras tareas donde hay menos trabajo, como por ejemplo el narcotráfico, que tiene una enorme cantidad de vertientes y además tiene mucho mejor paga que por una pieza arqueológica o
trabajando legalmente como excavador en una zona arqueológica. Por lo tanto, insisto, el problema es bastante grande, sucede a todos niveles, en todos los países del mundo donde hay grandes culturas y está bastante bien detallado. Está tan bien detallado que ustedes pueden encontrar, es difícil encontrarlo gratuito. Voy a intentar buscarlo nuevamente el día de mañana, pero este que les pongo aquí es un documental norteamericano llamado Out of the Maya Tombs, que significa fuera de las tumbas mayas o salido de las tumbas mayas. Y justamente es un documental donde los arqueólogos más renombrados del mundo maya comparten su visión y sus experiencias relacionadas con el saqueo de sitios arqueológicos. ¿Por qué? Porque en ciertas áreas, particularmente de Guatemala y Belice, hay un mercado muchísimo más fuerte de piezas y de movimiento de piezas robadas, de piezas saqueadas, que en México. Esto es, digamos, sencillo, puesto que México tiene una legalidad muy específica relacionada, es decir, robar un vaso o que te cachen robando un sitio arqueológico es equiparable la pena a la del narcotráfico. Entonces, pues obviamente es un delito muy penado y en México la gente, insisto, se lo toma con más cuidado este aspecto. Sin embargo, en Guatemala y en Belice hay muchísimos sitios arqueológicos, hay mucha menos protección a ellos y entonces, pues para los excavadores es relativamente sencillo encontrar una fuente de alimento en estas actividades y sacar, como ustedes ven ahí en la imagen del documental, pues sacar las piezas básicamente completas, usualmente muy deterioradas. El hecho de que ellos mismos la saquen, por ejemplo, ustedes están viendo ahí cómo la toma con la mano. Esto es algo que, por ejemplo, nosotros los arqueólogos difícilmente haríamos, porque tendríamos, por ejemplo, lo mínimo, tendríamos que estar usando guantes. ¿Por qué? Pues porque, bueno, la educación que nosotros hemos obtenido a lo largo de años de universidad nos indica que nosotros en nuestras manos tenemos una serie de ácidos naturales, de grasas, perdón, naturales, y son muy específicas. Nosotros lo conocemos vulgarmente como mugre, como sebo, pero que nosotros cuando sudamos podemos impregnar los objetos con nuestro sudor y estos objetos arqueológicos no son hasta cierto punto susceptibles de ser dañados por las propias grasas, por los propios aceites que tenemos los humanos en las manos. Por lo tanto, como ustedes ven, por ejemplo, nunca tocaríamos un vaso pintado porque sabemos que el pigmento es de lo primero que se cae, que es muy difícil de reintegrarlo, por lo tanto, usualmente lo que hacemos es sacar una charola, llevarlo con algodones, tratar de tocarlo lo menos posible, y en el laboratorio, los restauradores que se encargan del trabajo con estos pesas, pues hacen totalmente su trabajo con guantes, con mascarillas, con otros elementos de seguridad, tanto para la pieza como para las personas que están limpiándolo. Es un documental muy interesante, insisto, porque hablan totalmente, yo creo que no falta ni uno de los grandes investigadores del mundo maya y nos dan perspectivas pues muy llamativas, porque algunos están, digamos, entienden el saqueo como una actividad humana, natural, y entonces, digamos, no la condenan, y otros, por ejemplo, algunos investigadores de muy alto nivel se niegan totalmente a hacer, por ejemplo, la epigrafía de vasos que saben que fueron saqueados de sus contextos originales, porque lo que dicen ellos es, si nosotros le damos juego, pues van a seguir sacando vasos y van a estar esperando que uno se los explique, porque pues explicar qué sucede en cada uno de estos vasos es una tarea que solamente puede hacer un puñado de personas en todo el mundo. Entonces, esta es una actividad, insisto, muy compleja, muy difícil, pero que además tiene una historia, pues, muy larga, tiene una historia muy, pues, conocida en ciertos sentidos. ¿Por qué? Pues porque sabemos que esta actividad sucede en muchos lados. Por ejemplo, uno cuando va a un sitio arqueológico, pues hasta es relativamente fácil darte cuenta que algo ha sido saqueado, porque empiezas a ver hoyos en el piso
y esto no es normal. Los arqueólogos, cuando excavamos un hoyo, lo que usualmente hacemos en el 99% de los casos es que esos agujeros los volvemos a rellenar con tierra, porque tú no puedes estar dejando agujeros por todos lados, por un tema de seguridad, pero sobre todo también porque le estás indicando a gente en el futuro, por ejemplo, a los saqueadores, pues por dónde estás entrando, es decir, estás revelando parte de la investigación arqueológica. Voy a buscar este documental otra vez para ver si lo encuentro en eh, acceso libre para que lo puedan ustedes ver, y si no les mandaré los datos que yo tenga para que ustedes lo puedan buscar, pero es verdaderamente una peliculita como de 1 hora y 10 minutos, 1 hora 20 minutos, pero muy interesante porque, insisto, nos pone en perspectiva de algunos detalles. Por ejemplo, les muestro este caso. Ustedes pueden ir al rato, si mañana yo les mandaré el link también para que lo conozcan, pero hay una base de datos que se llama mayabase.com, que es de una persona, un fotógrafo llamado Justin Kerr, americano, y él lo que se ha puesto a hacer durante toda su vida es fotografiar estas colecciones que están en Estados Unidos, fotografiar vasos maya. Vean ustedes este que está en blanco y negro, es el vaso es este que está aquí abajo, pero bueno, obviamente un vaso pues es cilíndrico, entonces tener el desarrollo de la imagen, pues necesitaría uno irle dando vuelta al vaso. Lo que hace este hombre es tomar fotografías de todos los, digamos, ángulos posibles de cada uno de estos objetos, después une las fotografías y las desarrolla como ustedes ven aquí arriba, que es, digamos, ya la proyección de todo el vaso desarrollado. ¿Qué sucede? Que ustedes se van a dar cuenta que muchos de estos casos van a tener esta nomenclatura, que es una K y un número. K quiere decir, es el apellido Kerr, es el del individuo que está haciendo esta base de datos, que es, la verdad, es un portento de información, es muy interesante porque pues uno puede entrar a la base de datos y jugar con ella, por ejemplo, decirle, muéstrame todas las escenas. Yo eso es lo que hice, por ejemplo, para esta imagen. Le dije, enséñame imágenes, vasos que tengan jaguares. Entonces, pues me enseñó esto, pero yo lo que quería es que ustedes vieran cómo está un vaso desarrollado y cómo está este vaso abajo. Bueno, este vaso o estos vasos, como también el que está a la izquierda, tienen una riqueza iconográfica brutal. El problema es que todos estos vasos, la gran mayoría de los vasos que tienen esta nomenclatura y que han sido trabajados por este hombre, son vasos mayas que han sido saqueados y que están en diversas colecciones de los Estados Unidos. ¿Qué sucede? Yo les decía hace un momento, en el documental que les decía yo hace un segundo, pues hay investigadores que dicen, yo no estudio esto, yo no leo, o sea, no voy a darle tiempo, no me voy a dar tiempo para leer esta imagen, ni los textos que están aquí arriba. Por más que es una información valiosísima de, por ejemplo, en estos casos, iconografía religiosa sobre los mayas. Pero estos autores dicen, yo no lo voy a leer. ¿Por qué? Porque este objeto ha sido robado. Y si este objeto está siendo robado y yo lo interpreto, pues es como darle una palmadita en la espalda a las personas que lo roban, porque después la gente va a decir, ah, pues yo me robo otro, y me robo otro, y me robo otro. ¿Por qué? Pues porque cada uno de estos vasitos en el mundo, en el bajo mundo, vamos a decir, pues se puede comprar por unos 50, 70, $100,000 un vaso de estos. Y entonces, pues tú lo puedes tener ahí en tu casa, si eres un ricachón, lo puedes tener ahí un pedazo de robado de la selva de Yucatán y lucirlo para tus amigotes. Sin embargo, lo que dicen los investigadores es, nosotros no vamos a entrarle a esto porque esto es un objeto saqueado. También existen los otros investigadores que dicen, bueno, independientemente del origen de los objetos, hay que estudiarlos. Por lo tanto, a mí me vale gorro si este objeto fue saqueado o fue excavado por arqueólogos, yo lo interpreto. Y esta es una de las grandes discusiones que se abordan en el documental. Sin embargo, yo mañana les pasaré esta base de datos por verla. No, ahora sí que no cobran y no tienen ninguna problemática. Es una base de datos muy útil, creo yo, pero
Si nos ponemos a verlo desde el punto de vista ético, pues es una base de datos que tal vez no debería existir porque fomenta que la gente siga saqueando y siga, pues digamos, de alguna manera buscando, pues, darle legalidad a estos objetos. ¿Por qué? Bueno, pues porque si uno va a hacer en Estados Unidos una exposición, por ejemplo, sobre los jaguares en la arqueología maya, pues uno ve este vasito y dice, ah, pues está bien bonito y cuenta una historia bien padre y está el mono y el jaguar y la leyenda. No, 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 pues hay que llevarlo a la exposición. Y cuando uno lleva estos objetos a una exposición, los está validando. Quiere decir que el objeto está, vamos a decir, bien visto por la comunidad académica y un objeto robado no puede estar bien visto por la comunidad académica. Sin embargo, este es un circuito, digamos, en donde los americanos, en general, son los americanos, se hacen los locos ellos mismos y entonces cuando introducen uno de estos objetos a una exposición, pues ya le tienes que dar un valor comercial porque todos sus objetos que se ponen en una exposición se tienen que pasar por una aseguradora. Y entonces, pues la aseguradora va a decir, ah, bueno, pues si a mí me dicen y todo el mundo está de acuerdo con que este vaso vale $400,000, pues ellos lo evalúan por los $400,000 y cobran una parte del seguro para por si pasa algo durante la exposición. Pero esto, insisto, es una manera de legalizar lo ilegal y por eso no hay muchos investigadores que no usan este tipo de información a pesar de que es muy valiosa y muy rica, pero hay muchos de estos, digamos, sitios o colecciones que están pareciera que muy en buena onda, listos para que la gente los pueda estudiar desde cualquier parte del mundo, pero justamente lo que se está buscando es darle una validación a objetos que han salido ilegalmente de sus contextos y de sus países. Y este, insisto, es un problema muy grande. Independientemente de eso, insisto, mañana que les ponga por ahí la liga para que ustedes puedan ir a ver este sitio, pues visualmente es una cosa increíble porque este hombre toma unas fotografías de altísima definición y entonces uno puede ver detalles en las piezas, como pueden ver ustedes del lado izquierdo, muy ricos y pues obviamente alimentan mucho la imaginación y alimentan mucho la información que tenemos los personas que nos dedicamos a la arqueología para aprender sobre iconografía o algunos otros detalles. Ya lo verán el día de mañana. Pero estos, digamos, son los casos extremos, es decir, los casos que están como en la frontera entre el académico, el rico, el museo, es decir, todo esto al final de cuentas es público, por lo tanto lo conocemos. Hay mucha otra colección y muchos otros elementos que no están en ninguna base de datos y que están en las salas de algunas personas o en las colecciones personales de personas que las tienen para su disfrute, que no las prestan, que no les importa su interpretación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto es solamente, como dicen los americanos, la punta del iceberg. Hay miles de objetos de este tipo que han sido saqueados, particularmente del mundo maya, por razones obvias. Es una zona donde hay menos densidad poblacional y es más fácil extraer los objetos de estas regiones que, por ejemplo, en el centro de México, donde prácticamente hay una población cada 10 kilómetros, uno puede encontrar un pueblo en cualquier dirección, y entonces pues hace que sea mucho más difícil que tú te asientes en algún lugar a excavar y a sacar cosas, ¿no? Este es, digamos, un tema bastante, bastante interesante. Este es, por ejemplo, el último ejemplo que les decía yo. ¿Cómo es que haces que de un objeto, vean ustedes este otro vaso, es increíble, tiene una rana, un sapo, otra vez un jaguar, un árbol transformándose en serpiente. Es el mismo vaso, simplemente está dando, perdón, no es el mismo vaso, son tres vasos diferentes saqueados del mismo lugar que también están en la colección Care, bueno, registrados en la colección Care. No sabemos quién es el dueño de estos objetos. Tendríamos que hacer una serie de investigaciones detectivescas para saber quién es el poseedor de estos objetos y dónde se encuentran específicamente. Pero lo que les decía, a final de cuentas, estos objetos son tan hermosos, son tan valiosos en cuanto a la iconografía, que a veces, particularmente en Estados Unidos, dice la gente, bueno, pues vamos a meterlos a nuestra exposición y al meterlos, los valúas
y entonces el dueño de ese objeto pasa de tener un vaso bonito a tener un vaso que vale X número de miles de dólares. Y entonces, pues obviamente a todos los coleccionistas les conviene tener buenas obras y eventualmente ser llamados para formar parte de exposiciones. Me estoy dando cuenta, corrijo, sí es el mismo vaso, si ustedes se dan cuenta, aquí se ve en la primera imagen que tiene el arbolito, aquí se ve el lomo del jaguar, y enfrente del vaso, de este lado que tiene el jaguar, se ve el lomo de la rana, por lo tanto sí es el mismo vasito. Insisto, este objeto fue comprado o debe haber sido comprado a un saqueador guatemalteco, probablemente por unos, no creo que le hayan pagado ni $500 por el objeto, es decir, unos 10,000 pesos máximo. Eh, Perdón, unos 1,000 pesos. El valor está en cuando nosotros introducimos este objeto en una exposición, porque entonces toma valor de mercado, como se dice, y entonces si yo llevo una pieza igualita desde los museos de México, pues el mío, digamos, el que tiene contexto, pues vale unos $200,000, lo ponemos de evaluación para que le den valor de aseguramiento. Y entonces, pues claro, los que tienen los vasos allá también dicen, ah, pues si el mexicano vale $200,000, pues el mío vale 200,000 o más. Entonces cobra valor comercial este objeto en vez de ser pues algo, digamos, oscuro que tú tienes ahí en la sala de la casa. Es un problema fuerte, sin embargo, insisto, ya no es tan común afortunadamente, cada vez se ha ido perdiendo un poco el gusto por coleccionar arte saqueado y entonces no digo que no siga existiendo, pero todavía sucede. El caso tal vez más llamativo, o los casos más llamativos, pues han salido a la luz en los últimos meses relacionados, por ejemplo, con la construcción del Tren Maya. No porque el Tren Maya lo esté haciendo, no porque ellos estén fomentando el saqueo, sino porque es una obra tan grande que obviamente cruza por cientos de sitios arqueológicos en la península de Yucatán. Y muchos de estos sitios arqueológicos ya los conocíamos, pero muchos otros no los conocíamos, no estaban registrados. Por lo tanto, uno va y levanta, digamos, empieza a investigar estructuras, que es lo que ustedes están viendo en este momento en esta imagen, pero lo que sucede es que la gente local dice, ah, caray, pues si aquí está este, pues aquí a 100 metros hay otro igualito que no están trabajando los arqueólogos porque ese no lo va a afectar el paso del tren. Y entonces se van al otro montículo y ese es más fácil de saquear. ¿Por qué? Pues porque la gente que hace el tren, los arqueólogos, ingenieros, arquitectos, etcétera, etcétera, pues cuando terminan de hacer la vía férrea, pues se van y entonces esta zona pues queda totalmente pues desarropada, en muchos casos queda sin seguridad y entonces pues es donde la delincuencia puede hacer de las suyas. Insisto, hoy en día los jóvenes que antes se podían dedicar o los señores que antes se podían dedicar al tráfico ilícito de piezas, hoy en día se lo piensan mucho porque hay mayores posibilidades de ganar más dinero participando de otras actividades ilícitas, particularmente del narcotráfico. Un objeto que extraes de una pirámide prehispánica mexicana, pues tiene un valor importante, pero no compite con el valor y digamos, los montos económicos con los que trabaja el narcotráfico y algunas otras mercados negros. Por lo tanto, eh, estamos viendo un poco la desaparición del saqueo a gran escala y solamente pues queda, digamos, saqueos esporádicos que cada vez afortunadamente son menos en México. Lo malo es que pues han ido desapareciendo para darle paso a actividades mucho más problemáticas socialmente como el consumo de drogas o el trasiego de drogas, que es pues una actividad muy potente en esta región y que ahora incluso pues hay hasta pleitos de plaza en lugares que nunca habíamos visto, como Chiapas, por ejemplo, porque pues porque son rutas comerciales y rutas de transporte de las personas que son muy
deseadas por los grupos que se dedican al mercado negro. Digamos, el saqueo ha sido un poco desplazado. No sabemos si cuando termine esta ola de fuerza del narcotráfico en algunos años, pues la gente vaya a regresar a estas actividades o pues podamos empezar a hablar del fin del saqueo arqueológico en México. Ojalá sea ese el caso, pero todavía estamos en tiempo muy pronto para decirlo. Ok, ahora, en esta segunda sección de la clase, lo que quiero es mostrarle algunos casos que son escandalosos, casos que nosotros tenemos la mayor parte de ellos documentados como casos de, pues vamos a decir, robo, desaparición, hurto. Robo siempre suena horrible, ¿no? Pero básicamente algunos de ellos han sido unos robos espantosos y justamente lo que queremos es mostrarles un poquito cuáles son estos casos, porque algunos son muy notorios, son incluso celebrados y no tenemos precisamente conciencia de que son grandes actos de delincuencia o grandes robos a nuestra nación. Obviamente, todos queremos que se nos devuelvan las cosas que creemos que nos han sido robadas. Ya platicamos la clase pasada sobre el caso del penacho de Moctezuma y este anhelo, este deseo de los mexicanos de que esta pieza regrese. Sin embargo, también la clase pasada platicábamos de las dudas históricas que tenemos de que este haya sido verdaderamente un objeto robado. Ya les platicaba yo que por ahí las cartas de relación de Hernán Cortés, pues hablan de regalos similares a este, parecidos a este tocado de plumas, y por lo tanto los genera, como dirían los abogados, nos genera una duda razonable. ¿Es un objeto que salió robado o es un objeto que salió porque fue un regalo hecho en su momento? Y entonces, pues ahí empieza una serie de discusiones. Lo que sí sabemos es que estos objetos nunca estuvieron bajo la tierra y que básicamente su desaparición se debe a motivos muy particulares que tienen que ver, insisto, con diplomacia o historia. Pero hay otros casos a nivel mundial que son bien llamativos y que ustedes luego van a reconocer en algunos casos. Por ejemplo, así como nosotros nos peleamos por el penacho de Moctezuma, pues el gobierno de Grecia pelea constantemente con el Museo Británico cada 5 años aproximadamente. Los griegos se dan la tarea de volver a ir al Museo Británico y solicitar la devolución de los llamados frisos del Partenón. Ustedes los ven del lado derecho, esta es la sala del Museo Británico donde están estos frisos, y estas esculturas en tercera, estos relieves de piedra, de mármol, muy hermosos, son los que coronaban este edificio, que es pues tal vez uno de los más importantes de la arquitectura griega y tal vez de los objetos más importantes o de los edificios más importantes de la historia de la arqueología. ¿Por qué salieron de Grecia? Bueno, digamos, la respuesta tiene dos vertientes. Una es histórica y otra es, pues, obviamente, la delincuencia. ¿Cuál es la vertiente histórica? Grecia fue territorio del Imperio Otomano, es decir, Grecia estuvo mucho tiempo bajo control de los turcos. Y los turcos en Grecia, pues ellos desdeñaban la cultura griega, no les gustaba, no les hacía gracia, porque bueno, Turquía también es un país con una historia brutalmente rica. Por lo tanto, pues a ellos como que no les importaba mucho lo que le pasaba al patrimonio de los griegos. Y entonces, un inglés muy listo llegó en 1800 y tantos, 1700 y tantos, 1800 y pocos, a Grecia, se puso a ver que había una enorme cantidad de mosaicos de mármol, de relieves, algunos tirados, algunos todavía estaban allá arriba del edificio, y entonces pues pactó con el Ministerio de Cultura, o digamos con el principal turco a cargo de la cultura en Grecia, y este turco dijo, bueno, pues tú dame una lana y te los llevas. Y entonces el turco vendió el patrimonio griego a los ingleses. Y después los ingleses, bueno, el inglés que lo compró intentó venderlo de varias formas, se metió en una bronca, no podía, quería mucha lana. Y al final, bueno, pues como en todos estos casos, usualmente estas obras terminan yendo o encaminándose hacia los museos. El Museo Británico hoy dice, bueno,
A mí me llegó históricamente porque hay un documento de venta que hizo el turco sobre la venta de estos objetos. Sin embargo, desde el punto de vista de los griegos, pues Grecia estaba ocupada y por lo tanto, pues no es una venta legal y fue una venta patrimonial que les hicieron a la mala. Y entonces los griegos se la pasan pidiendo y volviendo a pedir cada que pueden el regreso de su patrimonio. Y este es tal vez el caso a nivel mundial más conocido. No es propiamente un robo, pero sí son parte de un acto ilegal, es decir, una venta ilegal. El ministro, el encargado de cultura por parte del Imperio Otomano en Grecia, no tenía la autoridad de vender esos fragmentos del Partenón, pero sin embargo lo hizo y obviamente el pecado no está en ponerlo a la venta, sino el pecado está realmente en encontrar al vendedor, en encontrar comprador y venderlo. Y entonces, bueno, pues hay una discusión legal muy importante entre Grecia e Inglaterra sobre la devolución. Hoy en día el Museo Británico está pues emperrado en que no lo va a devolver porque tienen muchos objetos que llegaron de esta forma. Insisto, esto es comprado a la malagueña o comprado de mala forma y no necesariamente un hurto. El caso de hurto tal vez más importante a nivel mundial es el de los llamados bronces de Benín. Benín es una cultura que existió en Nigeria en el siglo XVII y que tenía pues para, digamos, los parámetros de la vida en África en aquellos momentos, pues hacían unas obras artísticas verdaderamente espectaculares como estos bronces que reflejaban pues con gran belleza, son digamos bronces más o menos grandes, casi del tamaño de una persona, y mostraban pues detalles muy interesantes que tienen que ver con la forma de vida de la gente en aquella región antes de que se convirtieran en una colonia, pues, francesa, alemana, inglesa, belga, porque, bueno, África se la repartieron en aquella época donde el colonialismo era la regla, pues se repartieron todos estos territorios y los bronces de Benín fueron a dar a Alemania y fueron a dar a Francia. Son una enorme cantidad de obras de bronce. Hoy en día, el Ministerio de Cultura de Alemania y el Ministerio de Cultura de Francia están empezando a regresar estos objetos porque es muy evidente que estos objetos fueron extraídos de manera ilegal. Obviamente también esta historia va acompañada de mucha sangre y de muchas muertes, porque obviamente las colonias europeas en África estaban basadas en el dominio de la fuerza y en el exterminio de algunos grupos. Por lo tanto, lo que se está haciendo ahora es devolver estas piezas porque son como una papota caliente que tienen ahora los alemanes y los franceses, porque son objetos que ya se reconocen como totalmente robados. Y además, hoy en día hay una discusión a nivel mundial importante relacionada con el papel del colonialismo, lo estamos volviendo a revisar, y entonces, pues obviamente ya no vemos que haya sido relativamente bueno el que hayan existido colonias, sino pues ya estamos reconociendo que esa implementación de colonias fue de la mano de la desaparición de grandes poblaciones y del hurto y los robos de numerosos elementos, no solo obras artísticas, sino también recursos de cada uno de estos lugares. Por lo tanto, se están empezando a regresar y eso es un poco, digamos, las historias de éxito que nosotros podríamos mencionar al respecto, pero que desafortunadamente no son muchas relacionadas con todos estos hurtos. Uno de los primeros casos, y tal vez yo les decía más importantes o llamativos, porque durante mucho tiempo fue visto como un logro, es el hecho de que el arqueólogo Thompson haya viajado a Chichen Itza y haya hecho diversas exploraciones arqueológicas. Thompson iba auspiciado por la Universidad de Harvard y por otras universidades norteamericanas y digamos que pidió un permiso de ir a hacer exploraciones, registro
en Chichén Itzá a finales del siglo XIX, es decir, 1800 y muchos, 1900 en sus principios. ¿Qué sucede? Bueno, pues que nosotros nos encanta ver estas fotos donde vemos a la población indígena pues mostrando, esto es una foto tomada hace siglo y medio, en Yucatán. Vean ustedes, obviamente se reconoce aquí los mascarones de Chac, es arquitectura PUC, esto es Chichén Itzá, sin lugar a dudas, y pues históricamente nos revela pues parte de las investigaciones que hizo el arqueólogo Thompson en Chichén Itzá. De lo que no nos gusta hablar, porque no nos conviene, es de que el señor Thompson, una de las cosas que hizo fue, teniendo permisos y viniendo de parte de una de las universidades más importantes del mundo, pues lo que hizo fue, por ejemplo, le dijeron, bueno, que parte del cenote sagrado de Chichén Itzá, pues se depositaron muchas ofrendas adentro del cenote. Y entonces el señor dijo, ah, caray, o sea que allá abajo hay cosas, abajo del agua, y ya cuando entendió que sí, pues decidió drenar el cenote sagrado de Chichén Itzá, que son imágenes de lo que ustedes están viendo, se sacó toda el agua, se bombeó el agua hacia afuera, y entonces se puso a excavar lo que quedó abajo, es decir, todo lo que los mayas durante varios siglos fueron aventando al cenote como parte de sus ofrendas, puesto que para ellos el cenote era un espacio sagrado relacionado con la vida, con el inframundo y con muchos otros conceptos. Lo interesante es que uno todavía puede encontrar el libro de Thompson en el Fondo de Cultura Económica, diciendo o visto como si fuera una de las grandes exploraciones arqueológicas de la historia de Yucatán. Sin embargo, buena parte de los objetos que él encontró, como oro, huesos, piedras verdes, él las empacó de volada y se las llevó a Harvard. Y entonces estos objetos están en diversos museos de Harvard en el este de los Estados Unidos, y esta gran expedición arqueológica de Eric Thompson en Chichén Itzá pues se convirtió en una de las historias tal vez más terroríficas de saqueo de nuestra historia. Yo todavía cuando fui a la universidad hace 25 años me explicaban que Thompson era un personaje único e irrepetible para entender la arqueología de Yucatán. Ahora lo entiendo por qué, porque era una ratota, pero justamente lo que nosotros tenemos que entender es que era otro momento histórico y que pues obviamente las autoridades mexicanas pues decían, ah, pues viene un güey de una universidad súper importante de Estados Unidos, pues hay que darle libertad para que pueda investigar. Esto no siempre salió bien y hay muchos casos de universidades americanas donde hay casos de saqueo sobre excavaciones arqueológicas. Ojo, hasta 1939, la aparición del Instituto Nacional de Antropología e Historia, hasta ese momento era común que si había una misión extranjera en México y se hacían exploraciones junto con mexicanos, era digamos, común que parte de las colecciones se fueran con el gringo y parte de las colecciones se quedaran en México. Pero esto que hizo Thompson de drenar el cenote y llevarse las piezas, eso fue un robo totalmente en despoblado. Nosotros sabíamos que nos estaban robando, pero en aquella época no hubo una llamada de atención a Thompson por parte de las autoridades, porque realmente no había una autoridad central que estuviera detrás de estos temas. Eso a partir de 1939 cambió muchísimo, y después en 1972 con la instauración de la nueva ley de patrimonio arqueológico, desapareció esta figura y todos los objetos, así sean pequeños cacharros o pequeños fragmentos de cerámica, se quedan en México para ser estudiados en México, salvo casos muy, muy, muy específicos que tienen que ver con la toma de muestras, donde pues a veces hay que, digamos, exportar un tepalcate porque se le van a hacer algunos estudios. Pero esto es verdaderamente raro. Y vean ustedes, por ejemplo, esto es una foto de uno de estos museos en Harvard, y esto es, por ejemplo, uno de los objetos que se llevó. Eh, Podríamos discutir mucho si hay en los inventarios mexicanos tenemos objetos de este tipo, si en Chichén Itzá se han encontrado objetos de este tipo.
pero el hecho es que este en específico salió a la mala y por lo tanto tendría que ser un objeto que eventualmente retornara a nuestro país. No va a retornar nunca, porque obviamente pues el gobierno de México y el Instituto Nacional de Antropología no se quiere poner a las patadas ni se va a poner a las patadas con, por ejemplo, la Universidad de Harvard o la Universidad de Yale o algunas otras universidades que tienen colecciones mexicanas que salieron en situaciones por lo menos dudosas. Otro caso verdaderamente espeluznante y de miedo es el caso del friso de los placeres, que es, como ustedes pueden ver en esta imagen, pues uno de estos imágenes, estos frisos de estuco, es decir, un conjunto de imágenes que estaba adosada a un edificio en Los Placeres, en Campeche. Los Placeres no es un lugar que nosotros conozcamos arqueológicamente mucho, pero durante algunos años se encontró que esta parte, estos mascarones, quedaron un poco expuestos al público y entonces se hizo un poco la leyenda de que pues era un edificio que tenía mascarones y que pues obviamente en algún momento tendrían que haber exploraciones arqueológicas alrededor. Lo que sucedió pues sobrepasa los niveles de película hollywoodense porque este friso que así completito como lo ven ustedes mide unos 7 metros de largo, resulta que se vino para acá un gabacho, un gringo, pues en Los Placeres ya se habían ido los arqueólogos, lo único que había era población local y el hombre pues encontró el número económico que le conviniera a la población local para desarmar este friso y ayudarlo a transportarlo a los Estados Unidos. Y entonces la leyenda de este objeto es que fue desmontado del edificio en la década de los 60 y fue trasladado a través de una avioneta desde la ciudad de Mérida hasta la ciudad de Nueva York. En Nueva York, este objeto en piezas, en pedazos, fue a dar, digamos, a las manos del autor intelectual que era un saqueador conocido de diversas culturas, de diversas partes del mundo. Y este hombre lo que empezó a hacer es lo que llamamos vulgarmente mercadear el objeto, es decir, írselo a ofrecer a los principales museos norteamericanos para que se lo compraran, puesto que era muy grande, era único y parte de, obviamente, un elemento arquitectónico que podría vestir cualquier museo, cualquier espacio. Vean ustedes, por ejemplo, pues tiene rica iconografía, tiene diversos elementos que uno puede investigar a través de comparativas, etcétera, etcétera. Y lo que sucede es que se le ofrecieron al Museo Metropolitano de Nueva York. En aquel momento, el Museo Metropolitano estaba buscando hacer una exposición sobre los mayas con el gobierno de México. Y entonces, pues, como dirían, pues la verdad, buena onda, el director del Met de Nueva York le habló al director del INA de volada cuando se la ofrecieron, le habló al director del INA y le dijo, oye, ¿qué crees? Me están ofreciendo esto, pero es muy claro que esto acaba de salir de México, esto es robado. Entonces, el director del INA se trasladó a Nueva York y digamos que acordaron ficticiamente la compra de este objeto, ya que llegó el vendedor y los potenciales compradores, es decir, el metropolitano de Nueva York, pues ahí se le explicó a este hombre que tendría que devolver la pieza. Y el americano dijo que ni por error les iba a devolver la pieza que él estaba vendiendo y que era suya, que a él le había costado un montón de dinero sacarla de Yucatán y que pues esa obra era de él. La ventaja que tuvimos fue que este hombre tenía propiedades en México, es decir, había comprado, no recuerdo bien si un par de terrenos o una casa también en Yucatán, y entonces el gobierno de México le hizo la vulgar y popular manita de puerco y le dijo, maestro, o nos das la pieza o te expropio tus propiedades. Y entonces, pues al gringo ya no le gustó la idea y dijo, pues de perder unos cuantos pesos por esto robado a perder los terrenos que acabo de comprar, pues ni hablar. Y entonces devolvió el objeto a
las autoridades mexicanas en Nueva York, que se encargaron de trasladarlo nuevamente a México. El objeto, evidentemente, o este friso, sufrió una enorme cantidad de daños, se ha exhibido durante varios años en la sala de Maya del Museo Nacional de Antropología, y hace unos 4 años, si no mal recuerdo, un poquito antes de la pandemia, se encargó un gran proyecto de restauración del objeto que lo llevó a cabo, es un cuate que se llama Sergio González, que es uno de los restauradores del Museo Nacional de Antropología, y él estuvo trabajando pacientemente esta pieza durante un par de años, trepado en unos andamios, porque es una pieza que está trepada, ustedes ven aquí arriba los murales del Museo Nacional de Antropología, es una pieza que está en lo alto, es decir, se integró como si fuera parte de la arquitectura, y entonces hoy la pieza pues ha sido limpiada de sales, limpiada de mugre, limpiada de cosas, y obviamente pues está en mejor forma de la que nunca ha estado en la vida. ¿Qué sucede? Bueno, pues que al final de cuentas la pieza pudo regresar. ¿Por qué? Pues porque, como les decía yo hace un rato, vender estos objetos no es nada fácil, no es una tarea sencilla. Son objetos que son fácilmente reconocibles. Vean ustedes, tenemos la foto del objeto cuando estaba todavía pegado a su arquitectura. No hay manera de decir este objeto no es este. Por lo tanto, podemos hacer las reclamatorias necesarias para que se nos devuelva. Sin embargo, esto no es una tarea sencilla. Esta es de nuestras casos de éxito más importante. Un caso que no es de éxito y que es pues bastante significativo es el de Yaxchilán. Yo les platicaba en la clase pasada que hay muchos objetos mexicanos en el Museo Británico y que no todos son, digamos, disputados, no todos decimos que hayan sido robados. Les hablaba yo de la serpiente doble de madera con turquesas y les decía yo, bueno, es que ese objeto también pudiera ser de las cosas que Moctezuma le regaló al rey de España a través de Hernán Cortés. Entonces, bueno, podríamos tener dudas al respecto. Sin embargo, hay otros objetos que están en el Museo Británico que son claramente un atraco. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, Yaxchilán es uno de los sitios que hasta hace algunos años era de más dificultad para el acceso en México. Había que llegar en avioneta o en lancha. Hoy ya hay una carretera, aunque hay un fuerte problema de seguridad con el narcotráfico en la región y ha estado cerrado el paso a Yaxchilán y a Bonampak durante algunas semanas o de forma intermitente. Si ustedes en algún momento van a viajar, revisen periódicos locales de Chiapas, porque en esta zona hay un problema muy fuerte de tráfico de personas, de tráfico de migrantes. Pero lo interesante es que a Yaxchilán, pues desde hace más de 2 siglos, viajeros, arqueólogos y otras autoridades, pues han ido a fotografiarlo, dibujarlo, etcétera, etcétera, registrar el sitio. Y entre otras cosas, en uno de sus edificios se encontraron diversos dinteles. Los dinteles son estas piezas que van, digamos, arriba de la puerta, que, digamos, te reciben cuando tú pasas por una puerta. Pues, si volteas hacia arriba, puedes ver los dinteles, que son la piedra que está cruzada por arriba y que tiene o puede tener diversa información. Hay algunos, por ejemplo, hechos de madera que son muy bonitos, que son de muy difícil conservación, que por ejemplo en Tlatelolco, pero en Yaxchilán estaban hechos de piedra caliza. Y entonces, pues desde hace muchas décadas, sabemos y los teníamos contabilizados y los teníamos dibujados y descritos. Sin embargo, en algún momento de la década de los 50, de los 40 o 50, no estamos todavía muy seguros, pues desaparecieron del sitio. Es decir, alguien llegó a Yaxchilán, a esas estructuras, y con equipo humano y equipo técnico, desarmaron los angelitos estas piezas que son los famosos dinteles de Yaxchilán, particularmente el dintel número 24 y el dintel número 26, que son imágenes bien interesantes para entender la aristocracia maya y particularmente la aristocracia de Yaxchilán. Por ejemplo, aquí lo que ustedes están viendo es una pareja de esposos
el rey de Yaxchilán y la señora Sho, no me acuerdo ahorita del nombre de su esposo, pero ella sí me acuerdo, se llama la señora Sho, X-O-O. Ella era la heredera, vamos a decir, digamos, era la parte que heredó el gobierno de Yaxchilán. Obviamente se le pasó a su marido, pero ella era reconocida como la mujer que provenía de la familia importante. El otro pues era el marido. Esta señora Shaw lo que está haciendo aquí es, o la interpretación, para que vean ustedes el valor de estas obras, ellos están completamente en la oscuridad y su marido tiene una antorcha sobre su esposa, la está iluminando y ella está haciendo un ritual de autosacrificio. Se está pasando una cuerda por la lengua, una cuerda con espinas, aquí abajo se ven las espinas. ¿Qué está haciendo? Está legitimando a través de la sangre el ascenso del nuevo rey, que es su esposo. Esto es, digamos, una imagen política muy importante porque lo que se está de alguna manera es generando una nueva parte de la dinastía de Yaxchilán de gobernantes, el de la señora, que es la señora Shaw, fuerte en la región, y su marido, que es un extranjero, que llega a, pues, casarse con ella y a convertirse en señor de Yaxchilán, aunque todo el mundo sabe que su mujer es la importante. Y en el Dintel 26, vemos cómo a partir de una serie de rituales que empiezan en esta imagen, es decir, cuando ella se empieza a sacar sangre por la boca para pasar a otras escenas que también conocemos y que sí están en México, este otro dintel, el 26, va a terminar con cómo se erige una serpiente emplumada y de la boca ahora va a salir su esposo ya totalmente ataviado como rey. Si ustedes ven, en la primera imagen apenas tiene un collar y algunos elementos, pero digamos no viene vestido de gala, vamos a decirlo el señor. Y una vez que la serpiente emplumada lo va a escupir, o ya lo transformó, pues ya sale con un tocado de lujo, con un montón de cuentas y está saliendo de la boca de la serpiente y aquí abajo está su señora esperándolo. Es decir, estos dinteles de lo que están hablando es de la construcción del orden político de un lugar como Yaxchilán. Sin embargo, 5, me parece, de estos dinteles fueron extraídos de Yaxchilán y de repente aparecieron en el Museo Británico y el Museo Británico, nada menso, decidió integrarlos a su colección o lo que nosotros llamamos la colección permanente, es decir, luego se pusieron en exhibición. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ellos estaban tratando de legitimarlo lo más rápido posible porque sabía el Museo Británico que estaba comprando obras que habían sido expoliadas hacía poco tiempo. El problema, claro, es pues que estos objetos salieron, probablemente se metieron en una lancha, esta lancha cruzó hacia el lado de Guatemala y desde Guatemala hayan viajado hasta Inglaterra, donde terminarían para el Museo Británico. Este es un proceso muy largo, pero entonces nosotros la ventaja que tenemos es que tenemos registro de estos objetos antes del robo. La pregunta ahora es, ¿y por qué no le exigimos al Museo Británico que nos devuelva esto que sí sabemos que es robado? Y entonces ahí pues viene otra respuesta de tipo político. El Instituto Nacional de Antropología tiene mucho contacto y muchos proyectos de interacción con el Museo Británico y por lo tanto pues decide hacerse de la vista gorda, es decir, sí pedimos que se devuelvan unas cosas, pero no pedimos que se devuelvan otras cosas. Y eso genera mucha confusión en la gente porque pues para la gente común y corriente como nosotros, pues todo esto es nuestro, nos lo deberían devolver absolutamente todo. Estas obras no tienen historia de la colección. Esto fue robado, comprado e inmediatamente blanqueado dentro de las zonas, dentro de las salas de exposición del Museo Británico. Pero esto es justamente el caso o los casos dramáticos que nosotros buscamos evitar a toda costa. Y otro caso, digamos, con final feliz importante,
pero donde sucedió exactamente lo mismo, pues fue el Monumento 9 de Chalcatzingo. Yo les se los platicaba la semana pasada. Esta es una obra que nosotros ya teníamos, ya había dibujos de esta pieza en Chalcatzingo, se conocía, y sin embargo un día, pues, llegaron los arqueólogos a Chalcatzingo y dijeron, ah, caray, y el monumento 9, pues ya no estaba, si ustedes lo ven, además está cortado en varios fragmentos, lo cual facilita el tránsito y hace que además sea fácil introducirlo en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no todos los automóviles son revisados extenuantemente para pasar de un lado a otro. Piensen que pasan decenas de miles de automóviles en la frontera de México y Estados Unidos en ambas direcciones y revisarlos todos es muy difícil. Por lo tanto, meter uno de estos objetos a Estados Unidos es relativamente sencillo. Este objeto estuvo dando tumbos por Nueva York porque se sabía que este era un objeto robado y pues los compradores no tuvieron mucha suerte los saqueadores no tuvieron mucha suerte para poderlo vender. La pieza se empezó a olvidar y hace unos 3 años, si no mal recuerdo, pues se logró la negociación específica para que la ciudad de Nueva York nos lo devolviera y pues pudiéramos tener de vuelta este monumento en la zona arqueológica de Chalcatzingo en Morelos, que es pues bien importante y además es una obra particularmente interesante. A mí me llama mucho la atención porque son obras que uno veía en los libros y decías, hasta luego vaquero, nunca más te vamos a volver a ver, y me es muy sorprendente que estos objetos poco a poco empiecen a regresar a México a sus lugares de origen. Es verdaderamente llamativo porque además esta obra ya está en Chalcatzingo, no fue a dar al Museo Nacional de Antropología, que es usualmente lo que antes pasaba. Cuando un objeto se era robado, pues se devolvía, se mandaba al Museo de Antropología y ahí se quedaba en el Museo de Antropología, porque pues ese museo busca ampliar sus colecciones siempre, por lo tanto, pues es fácil, ellos ya tienen la infraestructura y pues era fácil que se lo quedara. Lo interesante es el esfuerzo de llevarlo a sus lugares de origen. Finalmente, para cerrar esta charla del día de hoy, vamos a dar, digamos, una especie de adelanto de lo que será el tema de la próxima semana, donde hablaremos de las formas específicas de protección del patrimonio arqueológico. Yo solamente aquí, para cerrar el día de hoy, se las quiero mencionar un poco brevemente, porque esto es importante. Nosotros hoy en día, así como hablábamos del Monumento 9 hace un momentito, pues se nos puede regresar obras que ya teníamos dibujadas y que ya teníamos registradas en libros hace muchas décadas, pero también se nos está devolviendo una enorme cantidad de objetos, digamos, domésticos, de objetos comunes, vamos a decir, de los que hay miles o decenas de miles en el extranjero. Y entonces, en ese sentido, el sexenio pasado ha sido uno de los más importantes porque se nos han regresado numerosas colecciones. Si lo pusiéramos en número de piezas, pues se nos han regresado algunos miles de piezas arqueológicas a México de del universo de piezas que han salido, que es muchísimo. Estas obras de repatriación, la próxima clase les vamos a platicar cómo es que se gesta estos procesos de repatriación, es decir, nosotros hacemos trabajo detectivesco para encontrar estos objetos o simplemente alguien dice, no, pues esto no es de nuestro país y lo regresa y se hace pues digamos, un apoyo diplomático para que estas obras regresen. Ya lo platicaremos la próxima clase, pero esta es la forma más común en la que regresan nuestros objetos expoliados. Como les decía yo, el problema es que estos objetos que son domésticos tienen mucho valor si tú sabes de dónde salieron. Si no sabes de dónde salieron, pues lo que puedes es ver el color, las dimensiones, su forma, si tiene detalles artísticos, pero ya no vas a poder hablar de su utilización original porque has perdido el contexto. Y por eso es tan valioso para nosotros que los objetos estén en su matriz de tierra donde fueron depositados por el motivo que sea en el pasado. Sin embargo, bueno, pues esto también hay que lidiar con estos temas. Tal vez el caso del que hablaremos más importante tiene que ver con esta que es la colección Wagner, que es una colección que estaba en Estados Unidos, en la ciudad de San Francisco,
en manos de un arquitecto que pues hizo una serie de triquiñuelas muy llamativas para poder llevarse una colección de pintura mural teotihuacana. Le gustaba mucho, vino a México este hombre, le gustaba mucho y pues se mandó saquear un complejo arquitectónico, pagó a saqueadores profesionales para que se llevaran y se los platicaré en la próxima clase con mucho lujo de detalles, pero se llevó 4 grandes serpientes. Esta serpiente emplumada mide más o menos unos 4 metros, es decir, se llevó todo lo que había en un cuarto y en ese cuarto había 4 serpientes emplumadas en las paredes y se lo llevó todo este americano y después pues nos lo tuvieron que regresar por una serie de motivos bien interesantes que han dado paso también, como decíamos la clase pasada, a una serie de contactos académicos importantes entre estos museos de San Francisco, museos de Los Ángeles y los museos mexicanos. Sin embargo, a veces pareciera, ya saben que los mexicanos somos muy amables con los extranjeros, a veces más de lo que deberíamos. Entonces, pues a veces como que lo que no queremos es lidiar con la idea de que esto fue robado y robado de una manera muy gandalla de México y después pues estamos nosotros casi pidiendo de favorcito que nos lo devuelvan y eso creo yo que es uno de nuestros principales problemas en la actualidad, la forma en la que nosotros estamos viendo este pasado. Sí, cada vez regresa más pasado a México, pero no necesariamente, como veremos la próxima clase, tiene que ver con una política efectiva relacionada con esa repatriación, sino con otros factores que ya platicaremos. ¿Por qué salen estos objetos? ¿Por qué se mueven estos objetos? Pues yo ahora sí que copié una portada de una página de internet para que ustedes se dieran cuenta rápidamente. ¿Por qué esto tiene valor o por qué esto es un tema? Pues porque en algunas partes del mundo, como en Francia, se venden estos objetos en aproximadamente $38,000, una hacha de piedra maya que tiene, bueno, varios elementos y que ellos califican de acuerdo con la compañía eh, subastadora. Es una hacha maya de aproximadamente del año 550 y el 950. Esto, insisto, estaba en ese momento cerca de venderse por $38,000. Ya platicaremos de estas cosas como las subastas la próxima clase. Solo les voy a dejar una cosa para que ustedes piensen de aquí a la otra semana. Alguien pagó $38,000, que son unos 700,000 pesos más o menos, por esta pieza. Alguien le hubiera hecho un gran favor al comprador al decirle, esto es falso. ¿Se ve muy bonito? Sí, pero esto es falso de toda falsedad. Primero, porque en la zona maya no hay hachas. Las hachas son de una región muy específica de Veracruz. Y segunda, porque digamos, cuando tú ves un objeto que no se parece a ningún otro, es porque es falso. La estética mesoamericana es muy específica, tiene un estilo muy claro, no hay cosas que se salgan del estilo. Por lo tanto, a veces uno encuentra, yo me divierto mucho viendo las páginas de subastas en el extranjero porque digo, no puede ser, están comprando pura basura. Ellos porque piensan que están comprando una pieza real, pero esto en realidad es una pieza falsa y es muy fácil de demostrar, obviamente por las técnicas de manufactura, es decir, teniéndola en las manos es muy fácil de demostrarlo, pero a simple vista no hay ningún objeto que se le parezca en toda Mesoamérica. Por lo tanto, tiene una altísima probabilidad de ser falso. Y aunque sea falso, en Europa te lo dejan ir por $38,000 una pieza falsa. ¿Qué sucede? Pues que lo que se necesita ahí justamente pues son arqueólogos que sepan sobre la historia y arqueología de México para saber si esto es un objeto real o no. Sin embargo, pues los arqueólogos en general, pues no nos prestamos a eso porque pues prestarte a validar una de estas piezas es un quemón horrible que te asegura que no vas a volver a trabajar en tu vida en arqueología. Por lo tanto, pues yo no conozco gente que abiertamente se dedique a hacer estas cosas. Más bien,
lo que nos divierte, nosotros en nuestros chats, en nuestros WhatsApp con arqueólogos, pues nos mandamos imágenes de cosas que se venden en el extranjero falsas y nos da una risa tremenda porque dices, mira nada más lo que van a pagar estos güeyes por algo falso. Este es un tema bien interesante, ya lo platicaremos la próxima clase, pero hay unos casos brutales, pero también hay casos reales y ahí es donde uno tiene que poner mucha atención. Ellos hacen en Europa o en Estados Unidos, se hacen lotes de 100 piezas para subastarlas y a veces de esas 100 piezas, 2 o 3 son verdaderas y el resto, 97, son falsas con moneda de 3 pesos. El tema es que la gente lo ve, este objeto se vendió en más de $38,000, pero esto es un objeto falso. Es decir, alguien debe estar muy orgulloso de su hacha maya en su casa en Francia, pero pues es un objeto falso. Y además pagó una la nota por un objeto falso. Es decir, ignorantes y además gastadores. O sea que es una situación bien interesante. ¿Qué nos queda? Y sobre eso nos iremos la clase pasada. Pues lo que queda es la conciencia. ¿Por qué? Porque en México el patrimonio es de todos, por lo tanto, legalmente es difícil que haya que te metan al bote por ser saqueador, porque en el fondo, pues también todos somos propietarios de esos objetos. Entonces, la opción que tiene el gobierno actualmente es crear conciencia y es una buena estrategia, aunque no necesariamente en los niveles en los que se está manejando hoy en la realidad, sino estas campañas tendrían que ir a los pequeños pueblos donde la gente todavía se dedica a robar. Decirle a la gente en un programa de radio en la Ciudad de México que el saqueo es un delito, pues sí es importante, pero la gente ya no nos dedicamos a esto en la Ciudad de México. Ya cubrimos todos los yacimientos arqueológicos con casas, por lo tanto no es fácil en la región del metropolitana de la Ciudad de México, no es tan fácil encontrar y saquear un lugar. Sin embargo, bueno, hay casos y esto será, insisto, lo que abordaremos la próxima clase con mayor detenimiento para poder darle un cierre a esta temática que es pues verdaderamente interesante e importante. ¿Por qué la gente saquea? ¿Por qué la gente comercia con el arte prehispánico? Y sobre todo, ¿por qué se compra? Que es uno de los temas tal vez más llamativos. Así que bueno, pues nosotros hasta aquí hemos llegado este día, se nos fue la hora y media de volada, pero les agradecemos muchísimo su presencia, su atención y yo dejaré de compartir mi pantalla. Veo que por ahí hay algunas preguntitas, entonces déjenme abrir la sección del chat para responderles sus comentarios que amablemente nos han puesto por aquí en la charolita. Buenas noches a todos. Dice Karina, nos dice, si fueron 60,000 piezas aproximadamente. Y Diosito Santo, déjame, me trato de acordar. Ah, del cenote, y me dice aquí nuestra queridísima directora. Sí, del cenote sagrado se sacaron, hay fotos de una enorme cantidad de piezas que se sacaron del cenote. Eh, Todavía después de que Thompson se fue, pues todavía hubieron algunas exploraciones mexicanas también en el cenote y particularmente se pusieron a sacar lo que a Thompson no le importó, que eran los huesos humanos, evidencias de sacrificios humanos, y hay fotos por ahí de investigadores con decenas de cráneos, decenas de fémures, decenas de huesos humanos que eran parte de probablemente de los sacrificios que se hacían en el cenote sagrado de Chichen Itza. Pero era una cantidad brutal de piezas y la realidad es que no tenemos el registro exacto de lo que está en la Universidad de Harvard y la Universidad de Harvard pues tampoco nos ha terminado de informar verdaderamente qué es lo que ellos tienen y esto es algo que usualmente tarda mucho tiempo. Tenemos que generar otro tipo de contactos entre investigadores para poder entrar a las bodegas en Harvard, ver qué hay, hacerles saber que no se los vas a quitar y que no vas a pretender quitárselos, sino que lo que quieres es saber qué salió de ahí hace tantos años. Pero esto es, digamos, una tarea
pues larga. Gracias, Karina, por tu preguntita. Nos dice también, hasta le dicen Lady Shock, correctísimo, en Yaxchilán se le conoce como Lady Shock, está mencionada en varios documentos, en varias estelas, dinteles, era un personaje bastante importante porque además, insisto, ella era la que portaba el linaje local de Yaxchilán y ella se lo cedió, digamos, a su esposo, pero porque el esposo era un extranjero, es decir, el esposo no nació en Yaxchilán, sino digamos, es avecindado, como diríamos hoy en día, en Yaxchilán. Gracias. Dice Luis, buenas noches. Dice, no, esa fue la que compré la semana pasada. Pues sí, es que el problema es que esto se vuelve un tema técnico. Incluso yo he visto arqueólogos pelearse porque no se ponen de acuerdo si una pieza es falsa o es verdadera. Saberlo es complicado y requiere de toda una serie de técnicas y de información. Y hay veces, yo incluso he visto algunas piezas por ahí que no logran que nadie se ponga de acuerdo. Y como la única respuesta que podemos hacer es quitarle un pedazo y meterle una maquinita para que nos diga si verdaderamente fue cocido ese barro hace 10 días, hace 10 años o hace 1000 años, pues esto usualmente no pasa, pero es una verdadera problemática y ya mucha gente sí le ha pasado que tú piensas que estás comprando algo falso y estás comprando algo verdadero y mucha gente cree que compra algo verdadero y se está llevando algo 100% falso. Es totalmente un volado. La próxima clase les voy a enseñar unas cosas que se venden muy constantemente en México y que a mí me da una risa tremenda que se vendan porque parecen alienígenas, pero se venden bastante en México y tienen una respuesta histórica que ya les platicaré. Eh, Susi, buenas noches, sí. Karina nos dice sí, del cenote, y nos dice, y Thompson compró Chichén por 300 pesos. Eso es lo que se dice. Chichen Itza, aunque ustedes no lo crean, hoy en día sigue siendo un terreno privado, es un terreno que pertenece pues a diferentes ejidatarios. Se ha hecho varios intentos de compra de los predios de Chichen Itza por parte del Instituto Nacional de Antropología, pero el valor de mercado hoy de esa zona es elevadísimo porque no hay, digamos, alrededor de Chichen Itzá no es que haya muchas actividades económicas, ni haya fábricas o granjas o muchas otras cosas. Entonces, obviamente, pues ese es el lugar más caro de la región y la tierra, los bienes raíces en el norte de Yucatán han elevado su precio en los últimos 20 años de una manera brutal. Los que no hayan ido en los últimos 10 años se van a sorprender mucho porque, por ejemplo, hoy en día viajar por toda la costa norte de Yucatán es prácticamente no dejar de ver construcciones nunca. Es decir, se ha construido una cantidad de hoteles, condominios, casas, etcétera, etcétera, en toda la parte norte de la península de Yucatán, que ha transformado el valor de la tierra. Y entonces, si hace unos 20 años era complicadísimo que el instituto comprara Chichen Itza, hoy los precios son de mercado, son fuera de la realidad. Debe costar muchos centenares de millones de dólares comprar Chichen Itza y el gobierno de México pues básicamente lo ha dejado de lado, pero existe digamos, la leyenda o documentación de que Thompson lo llegó a comprar por 300 pesos la zona que tiene el cenote, obviamente para poder desarrollar sus investigaciones, sus excavaciones y posteriormente pues el saqueo que por ahí se realizó y del que por ahí todavía podremos hablar un poquito más la próxima clase. Gracias, Karina, por tu comentario. Cecilia, ¿es un sabio profesor? No, bueno, buena me la hicieras que fuera sabio, porque de estas cosas, pues siempre vale la pena conocer un poquito más y hablar un poco más, pero obviamente, pues, te agradezco muchísimo tu comentario. Y finalmente, pues ya, son todos los comentarios. Bueno, pues recuerden que el día de mañana les haremos llegar un correíto con más información, con documentos extra
y algunos otros detalles importantes para este curso para que ustedes sigan aprendiendo. De todas maneras, si ustedes llegan a desarrollar alguna duda, pregunta o algo de plano no los deja dormir, pues escríbanos a nuestras redes sociales, échenos la pelotita y en los que no dormiremos seremos nosotros para intentar devolverles una respuesta importante de sus preguntas. Pero por lo pronto, bueno, pues no nos queda más que agradecerles mucho a ustedes su participación, el que hayan estado con nosotros e invitarlos a que el próximo martes nos veamos para la tercera sesión de nuestro curso, la pieza faltante, Historia del Patrimonio Arqueológico de México en el extranjero. Por lo pronto, de parte de nuestra productora, directora general Mariana y de mi parte Miguel, les agradecemos muchísimo su presencia y los esperamos ver la próxima semana en nuestro curso. Por lo pronto, hasta aquí hemos llegado, panditas. Les agradecemos mucho a todos. Que tengan ustedes muy buena noche. Gracias, Ana María. Un saludote que por ahí nos pone Susi. Muy buenas noches. Laila, buenas noches. Luis, muy buenas noches. Judith, como siempre, gracias por que estás con nosotros. Carlota, también, muy buenas noches. Cecilia, gracias. Yasmín, buenas noches. Karina, muy buenas noches. Mauro, gracias. Luis Eric, buenas noches. Les agradecemos mucho. Nos vemos pronto. Hasta luego.